todo De que mundo, llega ¿no? uno bien feliz, pero pasan 5 minutos y ya, yo no quiero. surcarlos a los Sí. niños. Ay, sí. te lo juro que sí. Siempre pienso crianza amorosa, inhalexala, tranquila, pero ay, hay veces Entonces, tiene que ver también con los lugares, ¿no? O sea, a lo mejor los niños no están respetando esos lugares, probablemente el hermano mayor y el hermano menor, eh, puede tener que ver con eso. Entonces, por ejemplo, si yo identifico que los hermanos están peleando mucho, puede ser porque no se respetan. Entonces, ¿cómo estoy yo con el tema del respeto? ¿Cómo estoy yo con el tema de respetar las decisiones de mi pareja? De verlo a mi pareja como una persona que también tiene ideas y que las ideas valen y no estoy todo el tiempo despreciando al otro o a la otra. Okay. Entonces, cuando yo me doy cuenta, claro, es que yo me la paso despreciando al otro, pues ¿cómo pretendo que mis hijos no se la pasen peleándose? Okay. ¿Te das cuenta? Sí, Como sí. es un tema fundamentalmente los hijos amorosamente con su desmadre, Sí. lo que están haciendo es mostrarnos el nuestro, por eso son nuestro espejo. Okay. Entonces, ¿cómo estás tú con el tema de respetar las decisiones que puede tener tu esposo? Wow. Híjole, malo, a lo mejor si no. Muchas personas me dicen, es que yo no les digo nada a mis hijos. Sí, eso es muy bueno. O sea, hay unos que se la pasan despotricando contra el otro, la otra, en frente de los hijos, eso hace mucho daño, ¿no? Tomar a los hijos como tú sí me comprendes. Ajá. Y tú eres mi esposito o mi esposita, es decir, como desfogo contigo lo que no puedo hacer con mi pareja o con mis propios padres, y entonces los hijos de repente reciben un peso grandísimo de algo que no les corresponde llevar. Claro. A los hijos solo les corresponde ser hijos y disfrutar su infancia. Exacto. Entonces yo como adulto que no sé qué hacer con mi vida les cargo un peso muy fuerte, ¿no? Ajá. Bueno, pero hay unos que me dicen, no, yo no le digo nada. Eso es muy bueno que no le digas nada, pero de todas las maneras los hijos reaccionan, porque aunque conscientemente no perciban eso, inconscientemente sí lo están percibiendo. ¿Por qué? Porque hay comunicación. La comunicación se da consciente y muchísima comunicación se da en el inconsciente, o sea, las almas o como le quieras llamar, ¿no? Claro. La energía sí se siente. Total. Y entonces si tú eres una mujer que despreció a sus papás porque no le dio lo que necesitaba a sus 3 años, y entonces, o porque se murió, o porque te dejó, o porque te violentó, cualquier tipo de violencia que hayas recibido de parte de tus progenitores, y entonces ahora que eres mamá, tú tienes esa herida y estás actuando con esa herida y tus hijos lo perciben. Aunque tú digas que no, o sea, porque tú a lo mejor vas a decir, no, eso a mí ya no me afecta. Ya no me afecta. Ya no, no pasa nada. No, es que te voy a decir una cosa, la cabeza, la razón es buenísima para crearse historias. Llegan muchos pacientes y me dicen, no, les digo, mira, esto que te estoy diciendo, y me dicen, no creo. Es que yo tengo otra idea, y le digo, bueno, y si tú tienes muchas ideas y muchos conceptos, ¿por qué no se ha resuelto tu problema? O sea, si tan resuelto lo tienes, ¿por qué sigues presentando? ¿Por qué sigues sufriendo? Claro. ¿No? Entonces, algo no, o sea, no siempre el cerebro, las ideas, el razonamiento nos permite, o sea, nosotros nos engañamos mucho. Y claro. nos podemos organizarnos en nuestra cabeza que ya no tengo ningún problema con mi infancia, o ya no tengo ningún problema con lo que quieras, con las heridas que tuve. Ajá. Y entonces según yo soy el héroe, tú la heroína. Y entonces los hijos, ¿qué hacen? Nos espejean, son nuestro espejo. Y me dicen, mamá, tú te sientes muy fregona porque ya crees que tus heridas están sanas. Pues yo tengo una hiperactividad, hija de la fregada, para mostrarte que no has resuelto tus temas. Ok, y ahí es donde te tienes que parar y entonces hacer ese análisis que hacías hace ratito, por ejemplo, o sea, si el niño está haciendo esto, a lo mejor es porque yo no estoy respetando ciertas cosas en mi vida o con mi pareja o en la casa y no me estoy dando cuenta de que lo estoy haciendo. Claro. Y ellos se dan cuenta y lo sienten y lo vibran y todo porque estamos en el mismo espacio. Así es. ¿No? Y además, si luego tú llegas como mamá o papá, pues estresada del trabajo, de otras cosas y pues a lo mejor tú dices, no, ya, por fin estoy en la casa, pero sí, en la casa llegas con todo el rollo del estrés queriendo de repente echárselo a los hijos, al esposo, a todo mundo, ¿no? O sí, a la esposa. Claro, y tiene que ver cómo, por ejemplo, eso que hablas del estrés es muy interesante, porque tiene que ver cómo manejas el estrés, pero también cómo aprendiste, es decir, cómo tratas de manejar el estrés en este momento, pero también cómo aprendiste a que los demás o a los que te cuidaban manejaban el estrés, y entonces nosotros
aprendemos a reaccionar ante la vida como reaccionaron las personas que nos cuidaron. Inconscientemente también. Totalmente inconsciente. Ajá. O bueno, prácticamente. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Entonces, cuando yo entro en un proceso de decir, ya, lo que me están enseñando mis hijos es fundamentalmente mío, es algo que yo tengo que corregir en mi vida, en mis dinámicas, en mis relaciones con los demás, especialmente con el papá de los niños, en mi caso, en tu caso, perdón, y la mamá, pero también con mis propios padres y con todas las relaciones. Claro. Y entonces ya ese primer paso ya me pone en una posición diferente, o sea, ya me permite empezar a cambiar, empezar a ver las cosas desde otro lugar. Y entenderte más con tus hijos, porque por ejemplo yo de mi situación personal en mi consulta, ahora que estamos aprovechando aquí, sí. O sea, lo que yo le decía el otro día a mi esposo es que le digo, no quiero, porque ahorita están pequeños, o sea, va a cumplir 7 uno, la otra tiene 3, que no quiero que ahorita que están en esta etapa, que están creciendo y el tiempo pasa muy rápido, que de repente por tanto regaño y tanto, no hagas esto, no esto sí, no el otro, y de repente pues llegan a la adolescencia y entonces ¡pum! Se haga ese corte de comunicación de que si de por sí cuando eres adolescente y puberto no quieres saber nada de tus papás, o sea, cuando te están así como que friegue, digo yo, y más se van a querer alejar en lugar de decir, a ver, le quiero contar esto a mi mamá o le quiero platicar esto a mi papá. De repente, eso es a mí lo que me da miedo como mamá, de decir, no quiero que se haga esa desconexión de lo que me corresponde a mí, porque tampoco digo que voy a ser su mejor amiga, ¿no? Pero lo que me corresponda para que me tenga esa confianza. Y entonces esto que tú me dices se me hace bien importante, porque sí, o sea, al final tal vez las cosas que estamos viviendo mi esposo y yo, pues es lo que está afectando para que su comportamiento sea así. Y no lo habíamos visto de esa manera, sino de que, ay, es que no hace caso, y es que siempre contesta así, o siempre hace esto, o nos ignora. O sea, pero pues entonces, ¿qué está pasando del otro lado, no? Del lado de nosotros, que sí. es lo principal. Sí, porque decías bien qué es lo que te corresponde, y a nosotros lo que nos corresponde ser, es ser, en tu caso, ser mamá, es lo que te corresponde. Y es muy complicado. Ayer me decía una paciente, hoy en la mañana, me decía, esta fue ayer, y me decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo estar con mis hijos, o sea, sí me gusta, pero me es muy cansado. Y le dije, ¿sabes qué? Si tu labor de madre te es cansado es porque no tienes la fuerza para ser madre, porque dejaste tu maternidad en algún lado. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Sí? A lo mejor sigues juzgando a tus papás, o sigues siendo una niña que está esperando a recibir lo que nunca recibió, y entonces va por la vida con una herida tan profunda que no se atreve a ser mamá, o sea, no tiene la fuerza de ser mamá porque sigue siendo esa niña que está volteando a ver que sus padres le den lo que nunca le dieron. Okay. Y los que me escuchan reflexionen. Claro. Y se van a dar cuenta como, caray, sí es cierto, o sea, eso me quita tantas energías que no puedo ser mamá, no puedo ser papá. Y entonces cuando yo reviso mi historia y me doy cuenta que ya no soy ese niño, ya no soy esa niña que sigue anhelando lo que nunca recibió, es decir, cuando salgo del modo víctima y llego al modo responsable, de repente empiezo a darme cuenta que puedo con mi paternidad, que las mujeres pueden con su maternidad, y además que es apasionante. Claro. Y que es... Sí, que porque el chiste de ser papá y mamá, claro, es disfrutarlo. O sea, y entonces a mí es lo que me acuerda que cuando de repente te dan esas rachitas que dices, a ver, o sea, tengo que parar porque si no, o sea, esto no lo voy a disfrutar, y quiero que ellos también lo disfruten, y entonces que haya bonitos recuerdos en estas etapas, ¿no? Sí. Que de crecimiento, que claro, tú dijiste algo muy sabio, que es que ser mamá es muy difícil también, o sea, es complicado esta etapa, pues, te voy a decir, en lo que entiendes esto que tú me dices. Es cansado. Ajá. O sea, yo no digo que no, o sea, llevar, atender los niños, los corajes, no sé qué, es cansado, pero la mujer que está en su lugar de mamá, que tiene en ella la fuerza para ser mamá, todas de manera natural deberían de tenerla. Lo que pasa es que algunas mujeres la dejaron la fuerza en algún lado. Se la dejaron a una pareja, se la dejaron a sus papás, se la dejaron a la violencia que recibieron de niñas, entonces le dieron tanto peso a todo eso que se les fue la fuerza y no tienen fuerza para ser mamás. Entonces ellas sufren su maternidad. Tú, si tienes fuerza para ser mamá, obviamente te cansas, pero lo llevas, o sea, es decir, te parece algo con lo que te planificas, ¿sí?
aunque te canses, obviamente, Claro. pero no sufres. Sí, 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 exacto. Sí. Qué importante que tomemos este tipo de talleres, Pedro, porque así podemos entenderlo. Ahorita estamos hablando a grandes rasgos. De hecho, estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Instituto Shalom para que entren, y también en Oscar FM Culiacán para que chequen y conozcan a Pedro, que se acerquen con la gente y los expertos de Instituto Shalom, porque al final ustedes nos pueden ayudar con este tipo de terapias que son distintas a lo mejor a lo que ya se ha hecho en otras ocasiones, porque son terapeutas con constelaciones y con otro análisis distinto, que incluso también van enfocados a talleres para niños, que hay uno este fin de semana muy bonito, que es sanando sus emociones, Sí. y la verdad es que está padrísimo, y además tienen promoción, hay que aprovechar para inscribir a los niños, pero también nosotros, porque imagínate qué padre que podamos trabajar las emociones de los niños, pero nosotros también a la par trabajar nuestras emociones. Entonces cuando ya lleguemos todos a la casa, ahí sí, nos vamos a entender perfecto, y entonces va a haber armonía en el hogar y en nuestras vidas, que al final pues es lo que todos estamos buscando, ¿no? Sí, fíjate que las constelaciones, que es lo que hacemos fundamentalmente en Shalom, es una terapia, es un tipo de terapia, ¿no? Psicológica. Y en las constelaciones lo que sirve es que ves exactamente cuál es esa dinámica que no te favorece, y que tus hijos, o sea, cuando te digo que nuestros hijos son nuestro espejo, es que con su conducta algo nos están mostrando de nosotros. Que no nos damos cuenta. Pero claro, pero no nos damos cuenta porque no es evidente, pues, no lo ves así a simple vista, de que si mi hija tiene hiperactividad o tiene dislexia, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pero algo tiene que ver conmigo. Entonces, en una constelación, en esa dinámica, en ese tipo de terapia, lo puedes ver con mucha claridad qué es lo que tiene que ver conmigo y cómo lo puedes sanar. Eso es muy bonito. Está padrísimo eso. Porque hay dinámicas como personas hay, ¿no? O sea, puede ser que la hiperactividad, en general puede haber como a grosso modo, una teoría, una tendencia, pero la hiperactividad de un niño en concreto puede ser por una razón, o sea, por algo que les está queriendo mostrar a sus papás, y otro niño que tiene a lo mejor un comportamiento muy similar les está mostrando otra dinámica a sus papás. Claro. Oye, Pedro, ¿y cómo le puede hacer la gente que nos está escuchando que quiera inscribirse a ese taller? Porque ya va a ser en 2 semanas prácticamente, ¿verdad? De este sábado en 8, el 25. Perfecto, el 25 de enero entonces, ¿solamente va a ser ese día el taller? ¿Un día? Bueno, son varias sesiones. No, el taller es cada 15 días. Ok. Pero es un taller abierto, es decir, estoy ahí y recibo a las personas adultas, sobre todo personas adultas, mamás y papás, que tienen algún tema con sus hijos, que su relación no les está fortaleciendo. Cualquier tipo de relación con los hijos que nos causa problema, y entonces vas y vamos platicando, lo trabajamos, porque es un taller vivencial, pues no solamente vas ahí y te voy a dar una conferencia, no, vas a trabajar tu tema, y tú te vas a enfrentar con tus miedos y con tus situaciones, con tu historia, pero es padrísimo porque ves los efectos en tus hijos. Claro. O sea, después de que yo trabajo mis miedos y que lloro lo que tengo que llorar y que sano lo que tengo que sanar, bueno, yo he visto cosas que parecen mágicas, ¿no? Por ejemplo, una vez una paciente que tenía un tema con su hijo muy complejo, él ya no estaba tan chiquito el muchacho, pero tampoco estaba, o sea, tenía 12, 13 años y el niño se había salido de la casa. Wow. La mamá no sabía ni dónde estaba, lo trabajó, se dio cuenta que el niño en realidad lo que estaba teniendo era un coraje grandísimo contra la mamá, precisamente porque la mamá rechazaba al papá que los había abandonado. Entonces la mamá decía, pero ¿por qué, no? Sí, entonces la mamá decía, con justa razón estoy enojadísima con el hombre porque nos abandonó y se fue con otra. Y yo le di, y bueno, ahí se dio cuenta que al rechazar al esposo, estaba rechazando esa parte del hijo que es el esposo, porque los dos pusieron su semilla para que naciera el chamaco, o sea, ningún chamaco nace solito de las mamás. Entonces cuando una mujer rechaza al papá de los hijos, también está rechazando a los hijos, porque los hijos son parte papá y parte mamá. Exacto. Entonces ella no se daba cuenta, ella pensaba que no, mi hijo, ¿por qué se enoja? Pero el hijo tampoco sabía, pero en el fondo tenía un coraje grandísimo a su mamá, porque despreciaba a su papá. Entonces él se sentía despreciado por su propia mamá. Wow. Eso no es, o sea, el muchacho ni siquiera lo podía expresar, ni la mujer se había dado cuenta. Lo ve en la terapia, en la dinámica, entonces dice, claro, ya entendí mi tarea es estar en paz con el hombre. Pues sí, para que haya paz y que al final el hijo vea esta armonía y pueda fluir. Claro, cada quien por su lado, pero bien, ¿no? Claro, cada quien por su lado, pero así el hijo ya puede regresar con su mamá y decirle,
aquí estoy. Y de hecho, cuando lo trabajó, al día siguiente llegó el hijo. Wow, qué bien. Y tranquilito. Sí, me encanta, de verdad. Anímense, acérquense a Instituto Shalom, búsquenlos en redes sociales. ¿Algún teléfono, Pedro, para que la gente se comunique con ustedes? 716-7270. 716-7270. Ajá, son los teléfonos de Shalom. Pueden llegar el día el día del taller, y tiene, o sea, hay a pronto pago 300 pesos, el día del taller 350. Que de cualquier manera es un costo muy accesible, muy pero bien, pues igual sí. Ahórrense ese dinerito, ¿verdad? Y aparten su lugar con tiempo desde ahorita. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Súper bien, día 25 de enero, 716-7270. Sí. Llama, aparta tu lugar, porque de verdad vale la pena. Mamá, papá, tú que me estás escuchando, seguramente como yo y como muchas parejas y familias, pues de repente hay estas rachitas en donde no logras conectarte con tus hijos, y si tú logras entender esto, que tu hijo es tu espejo, de verdad no sabes cómo vas a solucionar muchísimas cosas con tu familia. Háganlo, inviertan en esto, porque tantas cosas y casos gruesos que hemos visto últimamente con chavitos, que de repente es por esto, porque no se trabajan las emociones, no le dan la importancia que deberíamos darle, y creo que ahora con toda esta cosa que se está haciendo viral, pues a lo mejor nos va a ayudar a entender que sí, que lo importante está primero adentro, hay que sanar por dentro nosotros para poder dar lo mejor hacia afuera, y que entonces seamos pues, humanos felices, ¿no? Entonces hágalo. Instituto Shalom aquí en Culiacán te invita, Mi Hijo, Mi Espejo, 25 de enero, y este fin de semana también el taller para los niños, Sanando Tus Emociones. Checa la página, ahí están todos los informes, y nosotros en Oscar FM también estaremos compartiendo pues más información. Pedro, te agradezco tu visita, un tema de verdad bien padre. Yo por mí me quedo todo el programa, que ya me emocioné porque agarré la consulta y todo lo que da, pero gracias de verdad por tus tips. ¿Quieres un último tip? Sí, ya no tenemos? No, sí, por supuesto, dámelo. Es que estabas hablando de la pubertad, entonces un tip padre para que la transición de la infancia y la pubertad no sea tan caótico. Ajá. Es darnos cuenta como papás que los hijos no son nuestros. Es que a veces pensamos que el hijo es nuestro, y entonces por eso podemos decirle, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y así trabajas, y aquí estás en mi casa y son mis reglas porque tú eres mío y yo te digo todo. Sí. Y entonces cuando los niños son niños no tienen problema con eso, porque están tan vinculados con su papá y con su mamá desde el inconsciente, que fluyen con, entonces métete a bañar, y normalmente después de 20 veces, ¿verdad? Sí, pero no tienen tanta bronca. Pero ya cuando empieza la pubertad, los niños despiertan ellos un chip que dice, hey, yo soy yo. Claro. Y entonces cuando empezamos con los problemas, entonces el tip es, nunca le digas a tu hijo qué hacer, sino dile, yo haría esto. Okay. Yo pienso así. Cuando se refiere a mí, actúo de esta manera. Para mí las calificaciones son muy importantes. Cuando hablas de ti y lo que pasa en ti y lo que hace él, lo que repercute en ti, el hijo automáticamente baja sus niveles de estrés y ya no tiene que tener las uñas fuera. Claro. Y entonces puede escuchar a su mamá. Wow, lo voy a trabajar. Sí, o sea, dile, sí. A mí me pone muy triste que hagas esto. Eso al hijo no tiene nada que decir, porque a mi mamá lo pone triste, ¿no? Ahí no me está diciendo, no te enojes, no hagas no sé qué, sino cuando tú te enojas a mí me causa este efecto. Yo preferiría manejar mi enojo de esta manera. Okay. Y entonces de esa manera respetas al niño, el niño se siente respetado y entonces se siente amado. Ok, wow. No sé si te gusta el sí, me encanta y te lo juro que lo voy a empezar a aplicar ya, aunque todavía no entra en la adolescencia, pero para allá va. No, porque pero parece si prepuberto. ¿Tienes niño, niña? Ya me dijiste. Niño, va a cumplir 7 años ya ahora en enero. Bueno, todavía le quedan unos años, sí. Sí, pero voy practicando desde ahorita, porque esto está complicado, porque a veces el decirlo suena sencillo, pero sé que el hacerlo pues lleva su trabajo, pero por eso sí lo trabajamos con expertos como ustedes, sí, que me ayuden, por ejemplo, este tip que me acabas de dar, que es buenísimo, te lo juro que sí lo voy a empezar a aplicar, porque además yo creo que no nada más esperamos a esta etapa, que es la más complicada, o no sé cuál sería la más complicada, pero al final, si yo desde ahorita, con mi hija chiquita, lo empiezo a trabajar así, pues a lo mejor cuando llegue esa etapa ya va a ser como mucho más natural todo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo lo voy a empezar a hacer. Ustedes que están escuchando, háganlo también, de verdad, mamás, papás, y si no saben cómo, y obviamente esto es una cuestión de capacitación constante, háganlo con los expertos de Instituto Shalom. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. De nada, muchas gracias. Te esperamos pronto por acá, y saludos a todo el equipo de Instituto Shalom, que siempre están con todo. Así que bueno, seguimos con más cosas bonitas de Fanny Lu y volvemos a las mujeres del tercer piso, no le cambien.